Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Madre mi guía, mi oración. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir lo que necesitas. Ahora, imagina esto. Te encuentras en un momento de devoción, con el rosario en tus manos, y de repente, el sueño te vence. Dormirse mientras se reza el rosario es un fenómeno envuelto en misterio, una experiencia que pocos entienden pero que guarda significados espirituales profundos. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te has preguntado qué significa realmente? Hoy exploraremos este enigma, guiados por la sabiduría y las experiencias del Padre Pío, un hombre conocido por sus dones espirituales y por estar en contacto directo con el mundo invisible. Él vivió y comprendió este fenómeno de maneras que podrían cambiar nuestra percepción sobre lo que realmente sucede cuando nos quedamos dormidos rezando. El Padre Pío, un fraile capuchino italiano, es una figura venerada por muchos debido a sus experiencias místicas. Se le atribuían dones como la bilocación, las curaciones milagrosas y, por supuesto, una profunda conexión con lo espiritual. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos encuentros con lo sobrenatural, incluyendo experiencias perturbadoras que involucraban quedarse dormido mientras rezaba. Pero, ¿qué revelan estos encuentros sobre el poder oculto del rosario? Nos embarcaremos en un viaje para descubrir los testimonios más inquietantes, los mensajes ocultos y las advertencias del más allá que rodean este fenómeno. Desde las experiencias aterradoras hasta los consuelos celestiales, cada historia nos acercará a una comprensión más profunda de lo que significa verdaderamente entregarse al sueño mientras se está en oración. ¿Es una bendición o un ataque espiritual? Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio detrás de este acto aparentemente inofensivo. Era una noche fría de invierno en 1945. San Giovanni Rotondo estaba cubierto por una densa niebla, y el silencio se cernía sobre el monasterio como un manto pesado. Dentro de sus antiguos muros, el Padre Pío se encontraba en profunda oración. Sin embargo, esa noche sería diferente. Unos golpes en la puerta interrumpieron el recogimiento del fraile. Al abrir la puerta lentamente, se encontró con una mujer de rostro pálido y ojos llenos de desesperación. Su nombre era María Gracia, una devota que había viajado varios kilómetros para verlo. «Padre, necesito ayuda», susurró con voz temblorosa. El Padre Pío notó el terror en su semblante y la invitó a sentarse. Con suavidad, le preguntó: «Hija mía, ¿qué es lo que te atormenta?». María apretó con fuerza el rosario que colgaba de su cuello, y tras un suspiro entrecortado, comenzó su relato. «Cada noche, cuando empiezo a rezar el rosario, algo sucede», confesó María, su voz apenas un hilo. «Al principio me siento tranquila, rezo con devoción, pero cuando llego a la tercera o cuarta decena, algo me arrastra al sueño. No importa cuánto intente resistirme, mis ojos se cierran y caigo en un letargo profundo». El Padre Pío la observaba con atención, sus ojos fijos en los de ella, buscando comprender. María continuó: «Pero eso no es todo, padre. Cuando despierto, no estoy sola. Cada vez que abro los ojos, hay alguien en mi habitación». El corazón del Padre Pío latió con fuerza ante tales palabras. «¿Alguien?», preguntó, su voz grave. María asintió con la mirada perdida en el suelo. «No sé quién es, pero lo veo. A veces es solo una sombra en la esquina de la habitación, a veces es una figura oscura parada a los pies de mi cama. No habla, no se mueve, solo me observa». El Padre Pío entrecerró los ojos, como si reflexionara sobre la explicación que debía darle. «Dime, hija, cuando despiertas, ¿qué sientes en tu cuerpo?». María tembló, recordando la experiencia. «Frío, mucho frío, como si algo me hubiese tocado. Y algunas veces siento que mi cuerpo no puede moverse por unos segundos». Lo que María describía no era un simple sueño, y el Padre Pío lo sabía. Con voz grave, explicó: «Las almas del purgatorio buscan ayuda, pero también hay entidades que desean detener tu oración». María sintió un escalofrío recorrer su espalda y preguntó con voz temblorosa: «Padre, ¿qué debo hacer?». El Padre Pío cerró los ojos un momento, como si buscara una respuesta en su interior, y luego los abrió con una intensidad que parecía atravesarla. «Esta noche, cuando reces el rosario, no tengas miedo. No importa lo que veas o sientas, continúa rezando. Y si algo intenta detenerte, clama el nombre de la Virgen con todo tu corazón». Esa noche, María regresó a su casa,
sin saber que estaba a punto de enfrentar algo aterrador, una noche que nunca olvidaría. El consejo del Padre Pío resonaba en su mente, un faro de esperanza en medio de su temor. Una experiencia que cambiaría su vida para siempre y la conectaría aún más con el misterio espiritual que rodea el rezo del rosario. Dormirse mientras se reza el rosario es un fenómeno que genera tantas preguntas como respuestas. En el ámbito espiritual, este acto puede interpretarse de dos maneras principales, como un signo de gracia divina o como un ataque espiritual. Ambas interpretaciones ofrecen una visión fascinante del mundo invisible y de cómo interactúa con nuestra vida de oración. Por un lado, algunos creen que quedarse dormido durante el rezo es una bendición, un suave abrazo de la Virgen María. El Padre Pío, en su infinita sabiduría, enseñó que cuando una persona se duerme rezando y al despertar siente paz, luz y un profundo amor por Dios, es porque la Virgen la ha envuelto en su manto. Este fenómeno ha sido reportado por místicos y santos a lo largo de la historia. Santa Teresita del Niño Jesús confesó en una carta que en muchas ocasiones se quedaba dormida rezando, pero que sentía que era como un niño en los brazos de su madre. Para ella, el sueño era una señal de que su alma estaba en paz, entregándose completamente a la voluntad de Dios. De manera similar, San Juan Bosco relató que en varias de sus visiones, la Virgen María tomaba en su regazo a los que caían dormidos en la oración, asegurando que sus plegarias eran aún más poderosas en ese estado de descanso espiritual. El propio Padre Pío respondió en una ocasión, cuando le preguntaron sobre este fenómeno: cuando un niño reza y se queda dormido en los brazos de su madre, ella lo sigue amando, ¿no haría lo mismo la Virgen con sus hijos? Esta perspectiva nos ofrece consuelo, sugiriendo que si al despertar, después de dormirnos rezando el rosario, nos sentimos en paz y con más amor a Dios, hemos sido bendecidos con un consuelo celestial. Por otro lado, existe la interpretación de que dormir durante la oración puede ser un ataque espiritual. El mismo Padre Pío advertía que el demonio haría todo lo posible para evitar que una persona rece el rosario, ya que se trata de un arma poderosa contra el mal. Si no puede hacerte dejar de rezarlo por miedo, intentará hacerlo por cansancio. El problema surge cuando ese sueño no es natural, sino inducido. Algunas personas han reportado que mientras rezaban el rosario, una sensación de agotamiento extremo las invadía de repente, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Otras han contado que al quedarse dormidas han tenido pesadillas perturbadoras, sueños donde voces les susurraban que dejen de rezar o donde veían sombras sin poder moverse ni hablar, sintiendo una presencia oscura en la habitación. Este fenómeno se asemeja a lo que la teología llama opresión demoníaca, donde el enemigo intenta debilitar espiritualmente a la persona, haciéndola vulnerable durante su oración. El padre Amort, exorcista del Vaticano, mencionó en varias entrevistas que una de las tácticas del demonio es inducir a las personas al sueño para evitar que completen su oración. En este contexto, discernir entre una bendición y un ataque se vuelve crucial. Pero, ¿cómo saber la diferencia? La respuesta puede encontrarse en los síntomas que acompañan al fenómeno y en cómo nos sentimos al despertar. El próximo capítulo explorará cómo identificar si el sueño durante la oración es un abrazo divino o una distracción del enemigo, ofreciendo claves esenciales para proteger nuestra vida de oración. El acto de dormirse mientras se reza el rosario puede tener significados más oscuros de lo que podríamos imaginar. En el ámbito espiritual, el enemigo acecha, buscando cualquier oportunidad para interrumpir nuestra conexión con lo divino. Utilizar el cansancio como una herramienta para interrumpir la oración es una táctica que no debe subestimarse. El Padre Pío advertía a sus seguidores que el demonio haría todo lo posible para evitar que una persona rezara el rosario. Este acto de devoción es una de las armas más poderosas contra el mal, y el enemigo lo sabe. Cuando el miedo no basta para detenernos, el cansancio puede convertirse en su aliado. Pero, ¿cómo sabemos si el cansancio que sentimos es natural o una interferencia espiritual? Los síntomas de un ataque espiritual durante el rosario pueden manifestarse de muchas maneras. Uno de los signos más comunes es un cansancio extremo e inexplicable que nos invade de repente mientras rezamos. Esta fatiga puede ser tan abrumadora que nos encontramos luchando para mantener los ojos abiertos, sintiendo que una fuerza invisible está drenando nuestra energía. Otra señal de un posible ataque es la aparición de pesadillas perturbadoras al quedarnos dormidos durante la oración. Estas experiencias oníricas no son sueños comunes, suelen estar llenas de inquietud y miedo.
Algunas personas han narrado sueños en los que escuchan voces que les susurran que dejen de rezar, o en los que ven sombras acechantes que les impiden moverse o hablar. La sensación de una presencia oscura en la habitación añade una capa de terror a estas experiencias. En el mundo del exorcismo, estas tácticas del enemigo son bien conocidas. El padre Gabriele Amort, un destacado exorcista del Vaticano, habló en varias ocasiones sobre cómo el demonio intenta debilitar la voluntad de las personas durante la oración. Según él, uno de los métodos más útiles es inducir al sueño, un estado en el que somos más vulnerables a las influencias espirituales. El rosario es una espada contra el mal, decía Amort, y el enemigo hará lo que sea para que no termines tu oración. Esta lucha espiritual no es solo una metáfora, es una realidad que muchos devotos experimentan. Caer en un sueño inducido mientras se reza puede ser un indicativo de que el enemigo está cerca, buscando cualquier oportunidad para infiltrarse en nuestros pensamientos y debilitar nuestro espíritu. Por eso, es crucial estar alerta y no subestimar los signos. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente cansado durante la oración o has experimentado pesadillas inquietantes, podría ser un indicativo de que algo más está sucediendo. El siguiente capítulo ofrecerá estrategias para discernir si el sueño durante la oración es una bendición o una distracción del enemigo y cómo protegernos en tales situaciones. La batalla espiritual es una realidad, y estar preparados es fundamental para mantener nuestra conexión con lo divino intacta. El desafío de discernir si el sueño durante la oración es una bendición celestial o un ataque espiritual es una cuestión que muchos enfrentan. El Padre Pío, con su vasta experiencia y sabiduría espiritual, ofreció 3 claves esenciales para ayudar a los fieles a identificar la naturaleza de sus experiencias. La primera clave es cómo te sientes al despertar. Si al abrir los ojos después de quedarte dormido rezando sientes paz, amor y una conexión renovada con Dios, es probable que hayas experimentado un consuelo divino. Esta sensación de paz es un indicativo de que la Virgen María podría haberte envuelto en su manto protector, permitiéndote descansar en su amor. La segunda clave son los sueños que experimentas mientras estás dormido. Si tus sueños son perturbadores, llenos de voces inquietantes o figuras oscuras, es posible que el enemigo esté tratando de infiltrarse en tu subconsciente. Estos sueños no deben tomarse a la ligera, ya que pueden ser una señal de que algo está tratando de interrumpir tu oración. La tercera clave es la naturaleza repentina e incontrolable del sueño. Si el cansancio te golpea de manera inesperada y poderosa, como si una fuerza te apagara, podría ser una táctica del enemigo para distraerte y hacerte abandonar la oración. En estos casos, es crucial prestar atención a los síntomas y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo podemos protegernos durante estos momentos de vulnerabilidad espiritual? Una de las prácticas más recomendadas es hacer la señal de la cruz antes de comenzar a rezar. Este simple gesto es una poderosa afirmación de fe y protección contra cualquier fuerza negativa que pueda estar al acecho. Además, el uso de agua bendita es otra medida de protección efectiva. Rociar un poco de agua bendita en la habitación antes de dormir puede ayudar a purificar el espacio y a crear un ambiente de paz y seguridad espiritual. La presencia de un crucifijo o una imagen sagrada en el lugar donde rezas también puede servir como un recordatorio de la protección divina que te acompaña. La oración es una herramienta poderosa, y estar preparados espiritualmente es fundamental para mantener nuestra conexión con lo divino intacta. Al seguir estas recomendaciones y estar atentos a los signos, podemos fortalecer nuestra vida de oración y asegurarnos de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, estamos bajo el manto protector de la Virgen y en paz con Dios. Con estas herramientas y conocimientos en mente, podemos avanzar con confianza en nuestra fe, sabiendo que estamos equipados para discernir y enfrentar cualquier desafío espiritual que pueda surgir. En el próximo capítulo, exploraremos un aspecto fascinante y menos conocido del fenómeno de dormir durante la oración, la posibilidad de que las almas del purgatorio estén buscando nuestra ayuda. El Padre Pío era conocido no solo por sus estigmas y su profunda conexión con Dios, sino también por su capacidad única de comunicarse con las almas del purgatorio. A lo largo de su vida, afirmó haber tenido numerosas visiones y encuentros con estas almas en pena, que se le acercaban en busca de ayuda y oración. Según el Padre Pío, estas almas no descansan en paz y necesitan las oraciones de los vivos para avanzar hacia la luz eterna. Este don especial le permitió al Padre Pío entender el papel crucial que los vivos juegan en el alivio del sufrimiento de las almas del purgatorio. Él enseñaba que, a veces,
cuando una persona se duerme rezando el rosario, podría estar siendo visitada por estas almas que buscan su intercesión. Este fenómeno es más común de lo que se piensa, y muchos han experimentado sueños vívidos o visiones que parecen llevar un mensaje o una petición de ayuda. Una de las historias más conmovedoras involucra a Laura, una devota que, al quedarse dormida mientras rezaba el rosario, soñó con un hombre vestido con ropas antiguas, que se acercó a ella con una mirada de desesperación en sus ojos. En el sueño, el hombre le suplicaba que rezara por él, que no lo olvidara en sus plegarias diarias. Al despertar, Laura recordó el sueño con claridad y decidió investigar. Descubrió que se trataba de un antepasado suyo, fallecido hacía mucho tiempo, que había dejado una profunda huella en su familia. Otra historia intrigante es la de Miguel, quien durante meses experimentó sueños recurrentes mientras se quedaba dormido rezando. En estos sueños, veía a una mujer que le pedía que continuara sus oraciones. Intrigado por la intensidad de estas experiencias, Miguel acudió a su párroco, quien le explicó que muchas veces las almas del purgatorio se manifiestan de esta manera, buscando la ayuda necesaria para alcanzar la paz eterna. El Padre Pío también relató encuentros similares. En una ocasión, mientras rezaba en su celda, tuvo una visión de un alma que le pidió ayuda. A través de sus oraciones y sacrificios, el Padre Pío sintió que había contribuido al alivio del sufrimiento de esa alma, brindándole el consuelo que necesitaba para continuar su camino hacia Dios. Estos relatos nos recuerdan la importancia de nuestras oraciones no solo para nosotros, sino también para aquellos que han partido antes que nosotros. Dormirse mientras se reza el rosario puede ser más que un simple acto de cansancio, podría ser una señal de que alguien en el más allá necesita nuestra ayuda. Las almas del purgatorio buscan nuestra intercesión, y a través de nuestras oraciones podemos ofrecerles el alivio y la esperanza que tanto anhelan. En el próximo capítulo, exploraremos testimonios de encuentros espirituales que han dejado una huella imborrable en quienes los vivieron, revelando la poderosa conexión entre el mundo físico y el espiritual. A medida que profundizamos en estos relatos, nos acercamos más a la comprensión del misterio que rodea el fenómeno de dormir durante la oración. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado encuentros espirituales significativos mientras se quedaban dormidas rezando el rosario. Estos testimonios no solo ofrecen un vistazo al misterio que rodea este fenómeno, sino que también reflejan el poder del rosario como herramienta espiritual. Antonio, un joven devoto de un pequeño pueblo de Italia, tenía la costumbre de rezar el rosario todas las noches antes de dormir. Sin embargo, una noche, después de un día particularmente agotador, se quedó dormido antes de completar su oración. En su sueño, vio una figura envuelta en sombras que le susurraba que no terminara el rosario. Esta experiencia lo dejó perturbado, pero también más decidido a no dejarse vencer por el miedo. Antonio compartió su experiencia con su abuela, quien le explicó que el enemigo intenta detenernos porque cada Ave María es un golpe contra él. Este sueño transformó la vida espiritual de Antonio, reforzando su fe y su dedicación al rosario. María Elena, por otro lado, era una mujer que desde niña había rezado el rosario antes de dormir. Una noche, se encontró en un sueño con un hombre vestido de blanco que le instó a despertar y seguir rezando. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció, y en su lugar apareció una sombra con una sonrisa retorcida, intentando detenerla. María Elena, en medio del terror, logró aferrarse a su rosario y balbucear un Ave María, lo que hizo que la sombra se desvaneciera. Al despertar, comprendió que su oración tenía un poder más allá de lo que había imaginado. Estos testimonios reflejan el profundo significado espiritual que los sueños y las visiones pueden tener en nuestras vidas. Para Antonio, el sueño fue un llamado a fortalecer su fe, mientras que para María Elena fue una confirmación del poder protector del rosario. Ambos experimentaron una conexión más intensa con su espiritualidad y una renovada confianza en la protección divina. El Padre Pío enseñó que el rosario es un arma poderosa en la batalla espiritual. A través de sus propios encuentros con lo sobrenatural, comprendió que el rosario no solo nos protege, sino que también nos fortalece en nuestra fe. Los testimonios de Antonio y María Elena son un recordatorio de que, aunque podemos enfrentar desafíos espirituales, no estamos solos. Cada cuenta del rosario es una afirmación de nuestra fe y un escudo contra las fuerzas del mal.
Mientras avanzamos hacia la conclusión de este viaje a través del misterio de dormir mientras se reza el rosario, recordemos que cada experiencia, cada sueño y cada visión tiene el potencial de acercarnos más a lo divino. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre el poder del rosario y su capacidad para transformar nuestras vidas, guiándonos hacia una comprensión más profunda del misterio espiritual que nos rodea. A lo largo de este viaje, hemos explorado el misterioso fenómeno de dormirse mientras se reza el rosario, desentrañando sus múltiples significados y revelando las experiencias de aquellos que han sido tocados por lo espiritual. Es esencial recordar que al rezar, estamos participando en una batalla espiritual invisible, donde fuerzas del bien y del mal luchan por nuestras almas. El rosario es más que una simple secuencia de oraciones, es una poderosa arma espiritual que nos protege y nos fortalece. A través de cada cuenta, invocamos la intercesión de la Virgen María, creando un escudo de gracia divina a nuestro alrededor. Sin embargo, como hemos aprendido, el enemigo es consciente de este poder y hará todo lo posible para interrumpirnos, ya sea a través del miedo, el cansancio o la distracción. Por esta razón, es crucial estar alerta y consciente de las batallas espirituales que enfrentamos. El conocimiento es nuestra primera línea de defensa, y al comprender las tácticas del enemigo, podemos resistir sus intentos de silenciar nuestra oración. Como el Padre Pío nos enseñó, debemos aferrarnos al rosario con fe inquebrantable, confiando en que no estamos solos en esta lucha. Al concluir, les animo a todos a perseverar en la oración, a no dejarse vencer por el cansancio o el miedo. Confíen en la protección divina que nos ofrece el rosario y en la guía amorosa de la Virgen María. Que cada oración nos acerque más a la luz de Dios, fortaleciendo nuestro espíritu y llenando nuestro corazón de paz. En la oscuridad de la noche o en la claridad del día, recordemos siempre que nuestra fe es nuestra mayor fortaleza.